Te pedimos en esta hora que nos hables, que ministres nuestro corazón aún más de lo que lo estás haciendo. Porque podemos sentir que tú estás aquí, la gloria del Hijo, del unigénito del Padre está aquí. Y nosotros lo reconocemos, nosotros lo recibimos. Cuando otros lo rechazaron, nosotros lo recibimos. Y abrimos nuestro corazón para que tú nos hables, nos guíes en tu palabra. Que toda palabra que recibamos hoy nos transforme y nos lleve a ese destino glorioso contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Bienvenido, bienvenido Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien puede aplaudir al Espíritu Santo esta mañana? Apláudele al Espíritu de Dios. Aleluya. Aleluya, gracias Señor. Puedes tomar asiento y vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 15, versículo 6. Marcos, capítulo 15, versículo 6. Gloria a Dios. Hermosa es su presencia esta mañana, amén. ¿Listos? Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso. Diga conmigo, un preso. Y cualquiera que pidiesen, dice, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciesen como siempre les habían hecho. ¿Cómo? Como siempre les habían hecho. Escucha, eso es muy importante. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Amén. Hay un momento en la Biblia y hay un momento en la historia de la pasión de Cristo del que no se habla mucho. Sucedió y la verdad es que siempre lo hemos visto y hasta en las películas, pero le solemos pasar de largo. Lo pasamos muy rápido. Es un episodio muy importante porque revela algo muy poderoso, y tal vez la razón por la que lo pasamos a veces muy rápido es porque no tenemos el conocimiento de lo que representaba esto. Y ese episodio es el intercambio de la Pascua. Cada vez que se celebraba la Pascua en Israel, había un intercambio. Esto ya era una tradición que se celebraba. Por dado el motivo de la Pascua, se intercambiaba un preso, ¿verdad? Entonces se dejaba en libertad a alguien según el pueblo lo escogiera, como echando suertes. Y un hombre completamente culpable de los crímenes que se le acusaron. ¿Cuál era ese hombre? El que se le acusó de estos crímenes, Barrabás. Dice que en una revuelta había asesinado a alguien, él y sus compañeros, y él era completamente culpable. Pero del otro lado tenemos a un hombre que era completamente inocente. Qué difícil es ver ese episodio, uno completamente culpable y otro completamente inocente.
¿Qué es lo que iba a pasar? ¿Qué es lo que estaba tratando de mostrarnos el Señor a través de ese momento? Para muchos, como le digo, se enojaron, han leído esa parte 1000 veces y lo que hacen es enojarse con la gente. Qué mal agradecidos. Después de que los sanó, después de que los liberó, ahí estaban gritando: crucifícale. Después de todo lo que hizo por ellos, habían uno gritando: Barrabás, Barrabás, liberen a Barrabás. Y todos nos quedamos pensando siempre en esa parte, pero había algo más a fondo. Ahora, ¿sabías que en el tiempo antiguo, en el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, había una ofrenda que se llamaba la ofrenda de la expiación o la ofrenda por el perdón? Esta ofrenda se ofrecía una vez al año. Y esa significaba, ese representaba el perdón y la asunción. O sea, eras libre de todos los pecados. El sacrificio, el sumo sacerdote lo ofrecía. Pero qué curioso, veamos Levítico 16:6. Y usted va a ver el mismo episodio que leímos en Marcos, lo vas a ver en Levítico, pero de otra manera. Levítico 16:6. Cuando lo tiene me dice amén. Amén. Dice: y hará traer a Aarón. Yo solo estoy tomando un tracto. Usted en la casa puede leer todo el capítulo para que entienda bien todo el contexto, pero voy a tomar un pedacito. Levítico 16:6 dice: y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí, por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Dónde lo estaba haciendo? A la puerta del tabernáculo de reunión. Quiere decir que todos lo podían ver. ¿Ok? Seguimos. Y echará suertes. En aquel tiempo suertes no significaba que iba a ser piedra, papel y tijera. Suertes era que habían unas piedrillas que eran como unos dados, se llamaban el Urín y el Tumín. Eran dados al sacerdote, él los cargaba en su túnica. Y él, cuando quería saber la voluntad de Dios, sin escucharlo, sin ir a consultarlo, tiraban las piedrillas y ellas marcaban, no sé si números o letras, ¿verdad? Porque el Urín y el Tumín no es muy específico, pero sí les revelaba a ellos por suertes, como lo llaman aquí. No que la suerte sea buena hoy en día, ni los chances, ni los dados, ni los juegos de dama china, nada de eso, por plata, nada de eso es bueno. Pero sí ellos hacían este tipo de ritual para saber, o sea, era un sorteo a la escogencia, ¿de acuerdo? ¿Estamos aquí? Entonces dice que tomará, ¿verdad? Dice que echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Ojo con esto. Una suerte por Jehová representaba que uno de los 2 machos cabríos que se escogiera iba a ser sacrificado, muerto, sacrificado para ser ofrenda a Jehová. Pero el otro dice que era por Azazel, que Azazel era el nombre del desierto donde ellos estaban. Por Azazel, o sea, por el desierto, significaba que ese otro macho cabrío el sacerdote iba a poner las manos en la cabeza de él y le iba a transferir todos los pecados del pueblo, y luego lo iban a soltar para que estuviera libre. Lo sacaban del campamento y lo dejaban ir. ¿Aló? ¿Cuántos están entendiendo ya cómo va esto? Dice: y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto, como le expliqué. Mira cómo uno de los machos cabríos será escogido en suertes para convertirse en ofrenda. Es la misma escena. Jesús fue puesto al frente de todos juntamente con Barrabás, y fue escogido uno de los 2 en suertes.
Levíticos 16:20, saltando al versículo 20, dice: cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Amén. Esta ceremonia, hermanos, era un ensayo de la misma obra de la expiación del sacrificio de Cristo en la cruz. Era un ensayo de lo que iba a suceder. Pero qué tremendo que Israel, una vez más, teniendo frente a sus ojos lo que por mucho tiempo practicaron, nunca entendieron lo que estaba pasando en ese momento. Y eso nos puede pasar a nosotros: conocer tanto la Biblia, pero nunca entender lo que ella verdaderamente nos está hablando. Podría en estos días venir Jesucristo a la tierra por segunda vez a recogernos, y muchos se van a quedar porque nunca entendieron lo que Jesús estaba enseñándoles. Nunca entendimos y nos cerramos. Y en esta palabra que leímos, este sacrificio que se daba, esta que yo lo llamo el intercambio de la Pascua, y así se llama el mensaje, el intercambio de la Pascua, era porque para las Pascuas siempre se solía hacer este sacrificio, y ellos habían adoptado este tipo de tradición, que le soltaran a un preso y a otro lo dejaran en la cárcel. Entonces escogían, la gente gritaba cuál quería que liberaran. Y en esta ceremonia, en ese ensayo, hermano, uno de los machos cabríos que fue usado como ofrenda para purificación fue Jesús. Jesús, después de ahí, dice, como leímos en Marcos, fue llevado, azotado, ¿verdad? Y luego lo llevaron a ser crucificado. Jesús era el macho cabrío que iba a convertirse en ofrenda para limpiar todos los pecados. Él era la ofrenda a Jehová. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Está aquí? Y el otro éramos nosotros. El otro que estaba a la par de él, que se quedó con todos los pecados, que fue puesto en libertad, éramos nosotros. Y tal vez usted me va a decir: no, pastor, está predicando mal. Era Barrabás. Era Barrabás, pastor. El que dejaron libre es Barrabás. Lea la historia bien. Ok, entonces tengo que darte una noticia esta mañana. Tú eres Barrabás. Tú eres Barrabás. Yo soy Barrabás. El hombre de la historia que nadie le ha prestado atención, que nadie se ha determinado a ver qué pasó con él. De hecho, nadie sabe qué pasó con Barrabás después de que lo dejaron libre. Yo te voy a decir dónde está Barrabás. Está sentado en esas sillas y está predicando en este altar. Nosotros somos Barrabás, porque tú y yo estábamos en ese lugar, en Barrabás, y Jesús estaba allí. Si hubieran escogido a Barrabás para ser condenado, hubiera sido que la ley te hubiera acusado a ti, me hubiera acusado a mí, porque éramos culpables. Nosotros sí somos culpables de toda afrenta y de todo pecado. Trata de justificarte con las palabras que quieras, trata de explicar todo lo que quieras, nunca podrás explicar. Somos culpables, lo hicimos, somos pecadores. Pero este otro hombre no le hizo nada a nadie, no pecó, fue acusado de algo que él no hizo.
Y está en ese escenario las dos personas, el inocente y el culpable. Pero el inocente se convierte en ofrenda y el culpable es puesto en libertad. Usted y yo fuimos puestos en libertad cuando Jesús fue escogido para ir a la cruz. La cruz representa nuestra liberación. Usted y yo somos libres. Estábamos allá arriba, éramos culpables, merecíamos morir, pero alguien dijo: no, ellos no morirán. Tome al inocente y deje ir al culpable. Él pagó el precio por nosotros. Tú y yo somos Barrabás. Sí, Señor, aunque el nombre a usted no le guste mucho. Somos Barrabás. Tú y yo éramos Barrabás porque estos dos machos cabríos eran símbolos, eran un ensayo de lo que había pasado ese día. Al que le cayera la suerte por Jehová se convertía en sacrificio, y al que le caía la suerte por el desierto sería puesto en libertad. Lo dejaban ir. Así fuimos dejados ir nosotros. Así. Tan culpable era yo de todas las cosas que hice. Pero un día Cristo vino a mi vida y me dijo: eres inocente por mi sangre. Te dejo ir. Ve en paz. Ve en paz. Te dejo ir. Ya no eres culpable. Yo he cargado tus culpas, porque dice la Escritura: Él mismo llevó sobre sí todas las cargas de la humanidad. Él mismo llevó sobre sí. Y aunque su rostro se desfiguró, y aunque fue molido por nuestras transgresiones, Él llevó el castigo de nosotros y nos hizo justificados, inocentes de todo pecado. Pero esto solo lo reciben los que reciben su nombre, los que lo han aceptado, los que han abierto el corazón y han dicho: yo reconozco el sacrificio de Jesús fue por mí. Yo reconozco a Jesús como mi Señor y Salvador. Yo reconozco que Jesús es el Señor de mi vida. Y lo han tomado y lo han recibido. Y si quiere más Biblia, le doy más Biblia. Mire lo que dice en Mateo 27, 17. Mateo 17, 17. Este ensayo se cumplió, se llevó a cabo. El inocente murió, el culpable fue liberado. Y en Mateo 27, 17 dice: entonces cuando se reunieron, Pilato les dijo: ¿a quién queréis que os libere? ¿Barrabás o Jesús, que se llama Cristo? Y en Levítico 16, 8, en Levítico 16, 8 dice: y Aarón echará suertes sobre las dos cabras, un lote para el Señor y el otro para el chivo expiatorio, que llevaría toda la culpabilidad. Por eso es que tú debes entender que cuando soltaron a Barrabás, era a ti al que estaban liberando. Cuando soltaron a Barrabás, tú y yo estábamos siendo libres. Tú y yo estábamos saliendo en libertad. Pastor, pero Barrabás era culpable, era un asesino. Tú y yo hemos sido asesinos en algún momento. Yo no he matado a nadie, pastor. Sí hemos matado a personas. Cuando hablamos de ellas, cuando las juzgamos, cuando criticamos, cuando murmuramos, cuando hacemos daño a alguien en vez de hacer el bien, estamos haciéndonos asesinos de nuestros hermanos, homicidas de nuestros hermanos. Y podría seguir enumerando una grande lista de pecados que, le digo algo, los pecados son incontables. Pero pensar que por una lista incontable de pecados solo bastó una gota de sangre para limpiarnos. No importa qué tan grande sea la lista de pecados que tú cargas, solo una gota de sangre de Jesús y tú serás libre así. Un solo instante, en este momento tú puedes sentirte como Jesús y Barrabás. Tu mente está entre dos pensamientos, está peleando adentro de sí misma y diciendo: no sé si seguir a Jesús, no sé si seguir al mundo, no sé si seguir mal, frío, caliente, tibio, no sé cómo seguir. Yo te voy a decir algo:
En ese momento la suerte cayó como cayó. Pero en este momento no hay suerte, hay propósito. Y Jesús ya se entregó por ti. Ahora lo que tú tienes que hacer solamente es abrir el corazón y recibirlo. Y los que ya lo hemos recibido, tenemos que honrarlo y tenemos que meternos en esto con todo el corazón. Si Él se entregó de esa manera, y veo una imagen en mi corazón desde ayer. Veo a Jesús en ese escenario, parado allí, viendo a la multitud allá abajo del pretorio, abajo allí, gritándole injurias. Otros llorando porque no podían entrar, como se ve en las películas. Otros ahí viendo a ver qué es lo que va a pasar, nada más. Pero veo a Jesús parado allí y vuelve a lanzar una mirada hacia Barrabás. Y tal vez tú piensas que Jesús estaba mirando a Barrabás. No. Cuando Jesús volteó a mirar a Barrabás, nos estaba mirando a nosotros. Cuando Jesús volvió a mirar a Barrabás en ese lugar, nos miró a usted y a mí. Miró a toda la humanidad. Miró a todos los hombres. ¿Y usted cree que Él pensó en ese momento: la verdad es que este Barrabás no lo vale, está bien feo? No. Y veo como en las películas presentan a Barrabás, siempre lo presentan con una imagen de un hombre bien feo y grotesco. Inclusive el de la Pasión de Cristo se ve horrible, el hombre hace unas muecas feísimas. Hasta pareciera que ni habla, lo hicieron como un animal, hermano. Entonces cuando yo entendí esto y yo miré ese Barrabás en la película, digo yo: Dios, así de mal estábamos nosotros y así de feo nos veíamos. Pero tú posiblemente nos miraste con amor, nos miraste con compasión, porque usted y yo miraríamos a alguien, y lo hacemos continuamente. A veces miramos a alguien y en vez de mirarlo con amor, solo miramos lo malo en esa persona y solo miramos lo mal que está. Y tal vez dentro de nosotros decimos: ¡ay, qué desagradable sujeto, qué desagradable persona! Pero Jesús no miró a Barrabás y dijo: qué desagradable sujeto, qué desagradable persona. Dijo: lo que le espera a este hombre, lo que le espera a este hombre, lo voy a hacer libre. Aquí veo a toda la humanidad y toda la humanidad la voy a hacer libre por mi sangre. Hoy eso es lo que Jesús quiere que usted y yo entendamos, que hubo un intercambio en la Pascua y hoy hay un intercambio en este lugar. Jesús todavía quiere intercambiar tus pecados por su sangre. Quiere llevarse tus pecados y quiere que tú te dejes su sangre, la que te limpia, la que te purifica, la que te hace hijo de Dios. El intercambio de la Pascua está ocurriendo esta mañana aquí nuevamente. Y aunque usted se enoje conmigo y ya tenga mala cara porque yo le dije Barrabás, yo creo que fui el primero en sentirme Barrabás. Culpable de todas las cosas que hice, culpable de todo el daño que le hice a otros, culpable, veredicto culpable. Y estaba destinado a quedarme así hasta que un día apareció el Hijo del Hombre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Mesías. Yeshua apareció en mi vida para decirme que me cambiaba, que me intercambiaba todos mis pecados. Dame todo eso. Jesús dice: tomad mi yugo sobre vosotros. Él dice: tomad mi yugo sobre vosotros, porque es fácil y ligera mi carga. Él intercambia contigo. Y el intercambio que hizo conmigo fue: dame toda esa basura que estás cargando, dame ese saco de piedras que andas en la espalda, dámelo, yo sé qué hacer con él. Y déjame que yo te dé ahora esto, mi sangre,
mi amor, mi perdón. Y ahora también voy a poner en ti mi amor por los perdidos, para que tú los ames como yo los amo, para que tú los busques como yo lo busco, y para que si un día puedes, entregues también tu vida por ellos como yo lo hice. Lo que pasa es que muchos sienten que la carga que llevan es mejor que la que tiene Jesús para ti. Preferimos seguir en el pecado, preferimos seguir en la humillación, preferimos seguir en todas esas cosas que sabemos que duran poco tiempo, en vez de quedarnos con lo que Jesús nos está ofreciendo. Hoy, esta mañana, otra vez Él está tratando de hacer un intercambio contigo. Aunque tú no lo merezcas, aunque tú no tengas derecho, pues que eres culpable, Él te cambia vida por vida, vida por vida. Te cambio mi vida por la tuya. Déjame que yo me lleve tu carga. Déjame que yo me lleve tu dolor. Déjame que yo me lleve tu enfermedad. Déjame que yo me lleve tu sufrimiento. Y te entrego mi vida a ti. La doy por ti y para ti. Te cambio vida por vida. Señor, no puedo, mi corazón está muy dañado. Listo, corazón por corazón, dame el tuyo, quédate con el mío. Manos, mis manos, no, mis manos están manchadas de sangre, mis manos están llenas de mucho pecado. Señor, nunca me vas a perdonar las cosas que yo he hecho. Listo, mis manos por las tuyas. No, Señor, es que mis pies han sido apresurados para correr al mal, como dice Proverbios. Tengo pies presurosos para correr al mal. Señor, no puedo, yo no puedo caminar contigo, Jesús, porque mis pies siempre quieren ir hacia el mal. Listo, te cambio mis pies por tus pies. Y ahora van a ser hermosos, porque dice que hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Esos eran los pies de Jesús, hermosos. Pastor, pero ¿por qué menciona esas partes? Porque fueron las partes que fueron traspasadas en la cruz. Las manos traspasadas por los clavos, para que cada vez que Jesús te acaricie, tú puedas sentir esa herida en tu rostro y entender: fue por mí. Perforaron sus pies para que tus pies dejaran de correr hacia el mal y hacia el pecado y comenzaran a encontrar el camino, la verdad y la vida, el camino al Padre. Y perforaron su costado porque como una novia, como una mujer que fue sacada del costado del varón, ese día de ese costado fue sacada la novia del Cordero. Allí en esa perforación donde salieron las últimas gotas de sangre con agua del cuerpo de Jesús. No lo quebraron porque estaba profetizado que ninguno de sus huesos sería quebrado. No lo quebraron, no. Pero ¿por qué no lo quebraron? Porque tú no serás roto, porque tú no te quebrarás, porque Él te restaurará. Para que nadie pueda romper la obra de Cristo en la cruz. A todos los demás sí les quebraban las rodillas, les quebraban los pies para ver si estaban vivos o muertos, pero a Él no lo quebraron. Ninguno de sus huesos se quebró. Tú no te quebrarás. Tú no te quedarás postrado. Jesús lo hizo por ti. Hubo un intercambio en tu vida.
te dio la tristeza por la felicidad, la guerra por la paz. Tú eres Barrabás. Fuimos puestos en libertad y hoy somos libres completamente. El pecado ya no es nuestro Señor. Lo que sucedió en el huerto para los que estamos aquí ya no es efectivo, ya no cuenta. Hemos sido perdonados por su sangre, perdonados por la sangre de Jesús, limpiados completamente. Ahora entiende, cuando Jesús en ese intercambio miraba a Barrabás, te estaba mirando a ti. Y entonces, por aquello de que muchos se preguntan, ¿y qué habrá sido de Barrabás después de que lo dejaron libre? Se vino para Limón y se vino a congregar a Tiempo de Milagros, y se hizo pastor y predica, y se hizo músico y ministra, y se hizo servidor y está en la puerta, y se hizo intercesor y está orando, y se hizo danzor el Barrabás. Después de que todo el mundo lo veía raro, ahora danza el hombre. ¿Qué fue de Barrabás después de ese momento? Barrabás se entregó a Jesús. Tú eres Barrabás, yo soy Barrabás. El intercambio de la Pascua somos nosotros. El intercambio de la vida por la muerte. Jesús se llevó la muerte, solamente que hay un detalle en la muerte de Jesús, que Jesús es tan poderoso que aún la muerte no pudo sostenerlo. La muerte llegó a su vida, Él murió, pero la muerte trató de sostenerlo y decir: aquí te quedas, estás vencido, Jesús. Pero llegó un momento donde la muerte dijo: ¿qué es lo que pasa? Porque no puedo sostenerlo. ¿Qué es esto? Y entonces dijo alguien: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, sepulcro, tu victoria? Porque no pudiste sostener al Rey de Gloria. La muerte no pudo sostenerlo, porque Él es el Rey de Gloria. La muerte no te va a sostener a ti, porque si Jesús venció la muerte a través de la resurrección, tú y yo venceremos la muerte también. Aleluya. Porque aunque éramos culpables, la inocencia nos bañó. Fuimos rociados con la sangre, fuimos inocentes. Nos echaron las suertes y ganamos. Ganamos libertad, ganamos vida eterna. Por eso hoy podemos abrir nuestro corazón y ser agradecidos con esta libertad. Y cierro con este pasaje poderoso, Romanos 5:17. Romanos 5:17. Voy a esperar que lo pongan allí. Aleluya. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande, oiga, pero aún 5:17, 5:18, pero aún más, no, 5:17 seguimos. Dice: pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios. Es que estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, por eso es que se ve diferente. Póngame la Traducción Viviente, niño, para que ellos lo vean como lo dice ahí. 5:17. Ahora sí, ve. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia, dice. Pero este dice: pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte.
porque todos los que lo reciben, porque todos los que lo reciben, porque todos los que lo reciben, ¿qué pasa? ¿Qué dice ahí? Porque todos los que lo reciben, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Yo me pondría de pie y aplaudiría. Yo me pondría de pie y aplaudiría al Señor. ¡Oh, aleluya! Porque todos los que lo reciben, todos los que lo reciben vivirán. Todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado. Pastor, pero a veces yo siento que me gana. No importa lo que tú sientas, ya está establecido que si tú lo recibiste, tú vives en victoria sobre el pecado. Tú lo puedes vencer. Tú lo puedes vencer. Tú le puedes ganar al pecado. Tú puedes destruir el pecado. Tú puedes apagar el pecado en tu vida. ¿Cómo lo hago? Con la sangre de Jesús, recordando el sacrificio de Jesús en la cruz. Escúcheme, hay un dicho que a la gente le gusta decir: cuando Satanás venga a recordarte tu pasado, recuérdale a él su futuro, el lago de fuego. Pero yo digo algo: recordarle a Satanás el futuro, pero también yo le puedo recordar su pasado. Satanás, ¿te acuerdas o tienes mala memoria? Tú fuiste vencido en la cruz del Calvario. Tú fuiste humillado públicamente allí, donde tú creíste que tenías victoria. Te equivocaste. La victoria era mía. La victoria era mía por medio de Jesús en la cruz. La victoria era mía. Debíamos perder, pero ganamos, hermanos. Debíamos perder, pero ganamos. Ahora no desprecies esta gracia tan grande. No desprecies esta gracia que el Señor te ha dado.